En este espacio que tenemos ahora estaremos tomando de este primer módulo, estaremos tomando referencias más cercanas en temporalidad de qué estamos hablando ahora en la organización de los feminismos y de los estudios de género, de la consideración de género o de las desigualdades de género que se están discutiendo y que estamos teniendo en cuenta en torno de plantearnos. Estaremos hablando de la cuarta ola. Ya les comentaba hace un rato, un momento anterior, les comentaba que hay algunas diferencias. Algunas compañeras dicen que ya en realidad estamos en una quinta ola, pero otras consideramos que estamos todavía en una cuarta ola. Es muy interesante lo que estaremos revisando, porque aquí hay unas especificidades, digamos, de cómo actualmente la organización política, la organización incluso de estudios, ¿no?, de lo que nos está interesando estudiar también sobre el género, se han incorporado algunas temáticas y la manera de abordarlos, al mismo tiempo que estamos recuperando elementos ya de nuestras compañeras, sobre todo de la tercera ola de los años 70, 80. Bueno, retomo el contexto. Es muy importante tener presente que a partir de los años 90, todos los 2000, lo que llevamos, ha sido contextos y condiciones sociales particularmente difíciles para amplios grupos de las poblaciones, esto en Latinoamérica y desde luego también en México, e identificamos a partir de un modelo neoliberal que nos ha empobrecido, que empobreció a muchos sectores de la población. Han sido cambios importantes en materia de económicos, de privatizaciones, de dificultades para el acceso a la educación. Me estoy refiriendo de los grandes sectores populares sobre todo, ¿no? Alcanzó básicamente, todo el mundo lo atravesó. Estamos hablando de contextos de precariedad, sobre todo en el ámbito laboral. Estos elementos son de tomar en cuenta porque van marcando también las necesidades y ante qué son las manifestaciones o la organización para demandar estos servicios. Bueno, en la cuarta ola, algunas de las características que identificamos es que ya hay una claridad, incluso un desarrollo muy claro del marco normativo, ¿no?, sobre las violencias de género contra las mujeres. Ya le podemos nombrar que hay violencia estructural, que hay violencia institucional, que hay violencia comunitaria, familiar, dependiendo de los distintos ámbitos. También se ha avanzado en identificar las violencias por sus tipos, es decir, puede ser violencia económica, psicológica, no solo por el ámbito en el que ocurren, sino también el tipo de violencia, ¿no? Violencia sexual, acoso sexual o acoso laboral. En fin, ya se desarrolló toda una estructura, digamos, no solo académica para identificar y nombrar este tipo, las distintas violencias, sino también para sancionarlas, ¿no? Están tipificados varios tipos de violencia y se han identificado ya, y así los debemos referenciar como delitos. Otro elemento que es muy destacable para el contexto de esta cuarta ola es el uso del lenguaje como un vehículo de protesta. Este elemento es un factor muy diferente, digamos, de otros momentos, de otras olas de los feminismos. El usar el lenguaje, aunque hoy podemos todavía estar en la disputa, en el señalamiento, incluso algunos sectores pretenden ridiculizar el uso, la inclusión en nombrar a las mujeres explícitamente, ¿no?, y a las diversidades sexuales, por ejemplo, y siguen insistiendo en que, bueno, con nombrar a los hombres es suficiente porque se incluyen. Pues esto no es así. Desde un punto de vista político, como hemos venido viendo, es necesario nombrar, y nuestro lenguaje lo permite además, hacer precisión sobre la diversidad que tenemos, ¿no? Entonces el lenguaje ha sido un vehículo de protesta muy importante. Otro elemento específico para los modos en los que actualmente nos manifestamos y hacemos activismo es el virtual.
Esta es una condición, una característica de nuestros tiempos, de los tiempos sobre todo que están viviendo muy intensamente las juventudes, especialmente las juventudes universitarias, ¿no? Que están en los sectores, en el sector de educación, no solo universitarios, sino también desde el bachillerato y demás, porque son juventudes, en plural, que están muy activamente metidas, su vida está atravesada, digamos, por referencias tecnológicas. Entonces, el alcance del activismo virtual, las ideas que se manifiestan, por ejemplo, en algún punto del planeta o de alguna región del país, tienen una proyección y un alcance, una resonancia muy importante, y entonces nos vamos dando cuenta de lo que están planteando, discutiendo colectivas, compañeras de Chile o de Colombia o de Chiapas o de Monterrey, y tiene un alcance, y entonces la agenda, digamos, de discusión y de activismo virtual está siendo muy potente. Es muy importante esto, sin que se haya quitado la manifestación en las calles y en la organizaciones de base, pero es un elemento que ha sido muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, hay también, bueno, ustedes identificarán o recordarán los activismos, digamos, o estas manifestaciones de demanda de ni una menos, ¿no? En torno de los feminicidios especialmente, o el Me Too, o algunos otros elementos que se han colocado en las discusiones públicas a partir de colocarlos desde las redes, ¿no? Y que están circulando. Entonces este es un elemento, y se vuelve entonces también una vía, una ruta, ¿no? De interacción, de generar vínculos también para la organización en territorio, pero también en estos espacios virtuales. Este es un elemento, insisto, interesante. Identificamos actualmente que las feministas de este siglo, especialmente, insisto, las mujeres, reconocen, hay además también en un montón de capacitaciones, de cursos y demás, hay otros elementos ya para leer la realidad y nuestras posiciones. ¿Se acuerdan aquello de posición y condición de las mujeres? Bueno, pues si no lo tenemos como una referencia académica, sí en la práctica podemos ir identificando que estamos en condiciones de desventaja en las diversas mujeres en los distintos espacios. Podemos identificar estas referencias. Bueno, pero aquí importa también resaltar que ya se tiene una conciencia, lo leemos, no estamos como hace algunas décadas, digamos, pensando que la relación tú a tú, digamos, era el motivo de nuestra desigualdad. Hoy identificamos que hay una afectación, que ese modo, esas relaciones, esas formas en las que las comunidades, esas prácticas en las que las comunidades, las sociedades culturalmente, social, políticamente se han desarrollado, tiene afectaciones para cada persona, para cada hombre, para cada mujer. Pongo el énfasis en las mujeres, porque bueno, por lo menos mi agenda de interés es en el caso de las mujeres, pero que hay una relación con el cuerpo, con nuestro cuerpo, hay una afectación a nuestro cuerpo, sea como mujeres, sea como trabajadoras, sea como madres, sea como ciudadanas y demás, y ponemos la atención ahí. Este es un elemento interesante de resaltar. Y esto nos lleva a retomar, a traer, a actualizar, digamos, nunca se fue, pero hoy lo tenemos muy, muy presente, aquella frase, aquella demanda, ¿no? de protesta que las compañeras de los años 70, de los años 80, sobre todo en los 70, llamaban, ¿no? y lo enunciaron así: lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo personal es político? Porque quiere decir que no es privado, o sea, que las violencias que le afectaban a una persona, a una mujer, había coincidencias con otras, y eso que me afectaba y que durante mucho, mucho tiempo se manejó como es un asunto de pareja, es un asunto de matrimonio, es un asunto de esa familia, eso impedía discutirlo públicamente, impedía que se desarrollaran leyes para sancionarlo. Entonces entendimos que era muy importante sacarlo a la discusión pública, todo lo que nos afectaba, que no era un tema solo personal y que ahí se quedara. Tienen un problema personal. Es muy común escuchar, por ejemplo, cuando se denuncia acoso laboral, acoso sexual, por ejemplo, en nuestros ámbitos de trabajo, y dice, es un asunto personal que tienen. No, no es ningún asunto personal. Por eso está
referido en las leyes y es un delito y es motivo de denunciarlo. Entonces, hay un origen estructural político que está detrás de estas interacciones. Entonces, recordamos aquel eslogan de lo personal es político como una frase de reclamo muy potente y que nos identifica a las feministas y sobre todo en el ámbito político porque hace referencia a las desigualdades que se padecen, ¿no? Bueno, algunos de los reconocimientos para ir como dando una redondez, digamos, algún cierre de lo que hemos estado viendo y actualizando algunos de los temas que me parece a mí que son interesantes de que los tratemos, ¿no? Algunos reconocimientos sobre el momento en el que estamos. Uno de ellos es, efectivamente, hemos estado hablando que ha habido avances muy importantes, sobre todo en el caso de los marcos jurídicos, ¿no? En el caso de México, en el caso de Latinoamérica, pero muy especialmente en el caso de México, por ejemplo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido una referencia sumamente importante porque nombró lo que se tenía que nombrar de esa manera para poder actuar sobre ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de las violencias. Entonces, los marcos jurídicos se han robustecido, se han ampliado, sin embargo, quedan todavía brechas por atender. Hay mucha letra muerta, ¿no? que no se ha llevado a la práctica, que sigue siendo todavía una cultura, privando una cultura de la no denuncia y sobre todo todavía no encuentran las mujeres en el sistema jurídico, ¿no? La justicia ante las desigualdades. Todavía quedan muchos temas ahí pendientes por atender desde las instituciones, pero también desde nuestras propias prácticas, en el sentido que no demandamos, no denunciamos todo lo que deberíamos hacerlo, ¿no? y reconocer esas desigualdades. Por otro lado, también se tiene en cuenta, y eso estaremos abordándolo, por cierto, en un siguiente módulo, un tanto más ampliamente, que estas desigualdades que hemos estado hablando en las condiciones en las que están las mujeres debe tratarse desde una perspectiva que identificamos como de interseccionalidad. No es una sola desigualdad la que nos afecta como personas, sean hombres o mujeres, sino que hay un entrecruzamiento, una interseccionalidad, o nuestros cuerpos, nuestras vidas están atravesados por distintos referentes de desigualdad, lo cual demanda acciones y atenciones diversas y de trabajar pues en equipos con diversas ideas y mentes y capacidades, ¿no? Ese es otro elemento que es importante, me parece, que tenemos que tener en nuestras organizaciones, ¿no? Y bueno, que las desigualdades de género ocurren en diversas escalas, es decir, tanto en planos amplios, ¿no? A nivel de sistema, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, no solo hay una desigualdad, unas brechas de salariales en las compañeras que están en el sector salud, sino también en el caso de las jornaleras agrícolas, también siempre ganan menos que los varones. A igual trabajo, diferente salario. Entonces, esto ocurre en distintas etapas, pero en distintas fases, en distintas dimensiones. Es como una referencia muy general, pero también ocurre a otros niveles, a otras escalas estas expresiones, y es en el cuerpo. Lo mismo padecen acoso callejero o violencia comunitaria, como se llama, principalmente las jóvenes de Guanajuato, ¿no? que las jóvenes de Chiapas, ¿no? Las intensidades varían, pero las jóvenes, los cuerpos de las jóvenes están mucho más involucradas, digamos, o siendo referencia de acosos, ¿no? Entonces ahí ocurre a nivel de los cuerpos. Otro de los elementos que quiero resaltar y que me parece muy importante porque es una de las características tal vez de nuestra contemporaneidad, es el tiempo como un recurso escaso. Este elemento, que lo decimos tal vez muy simple o muy rápidamente, nos lleva, y les invito a que reflexionemos, ¿no? en torno de por qué tenemos carencia de tiempo. Y podemos decir un montón de razones,
Y en esas razones que busquemos en nuestra mente, en nuestra reflexión, estaremos identificando nuestras condiciones de vida, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, hablamos mucho de pobreza de tiempo, y las mujeres en lo particular son pobres de tiempo. No solo tienen otro tipo de pobrezas, sino también escasas de tiempo. Pensemos por qué. Porque tenemos que dividirnos entre distintos trabajos, de distintas actividades, y si después todavía las políticas públicas no han favorecido la movilidad, o tenemos transportes más eficientes, o los horarios de nuestros trabajos están estructurados de alguna manera que no favorece la vida, ¿no? y la atención, digamos, los cuidados que tenemos que hacer por condición de género también, pues todavía nos empobrece más. Entonces, este elemento es muy esencial y es muy importante de que lo dejemos por ahí y que sigamos reflexionándolo, porque puede ser uno de los factores que esté impidiendo, o una de las justificaciones que estemos encontrando para no organizarnos o para no disponer un tanto más para la participación política que está necesaria que hagamos en tanto ciudadanía. Un elemento más es que tiene que trabajar sobre la división sexual del trabajo, ¿no? En el tema de las mujeres, en todo caso, del trabajo de las mujeres, que involucre el trabajo reproductivo y productivo, es decir, el trabajo de cuidados, doméstico, de casa, con el productivo, ¿no? Ahí cómo se concilia, cómo tenemos que operar, son demandas muy importantes que tenemos que hacer, porque la verdad es que nos está colocando en una situación de agotamiento, en una situación en la que no se trata de que podamos resolver todo y yo me organizo y demás, porque no tendríamos por qué estar en esta condición, digamos, de saturación, ¿no? Y vuelvo al tema del tiempo como recurso. Tenemos derecho también al descanso, tenemos derecho también a la recreación, y también tenemos derecho a la propia autocuidado, ¿no? Y aquí, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos, por un lado, repartir el trabajo, ¿no? De una mejor forma, con la participación de los varones, porque cierto es que se han quedado un poco rezagados, un poco atrás, no se han involucrado tanto, pero también la participación de los estados, ¿no? Los estados que no han estado acompañando, los gobiernos que no han estado acompañando en el sentido, por ejemplo, de guarderías o de temas para atender a los adultos mayores, en fin, todo esto que debe ser también un motivo de tener en cuenta. Y bueno, también me remito, por último, a una necesidad de avanzar y de colocar un tema que ahora está en las agendas y que las invito en verdad a tener presentes en sus organizaciones, en sus agendas propias de trabajo, ya más colectivo, más personal también, y es el tema de la vida en el centro de todo. Me estoy refiriendo al tema de los cuidados. Trabajar sobre los cuidados en general y de colocar la importancia de la vida en un sentido amplio, que estaremos abordando un poco más en el siguiente módulo, es imprescindible que esté en nuestras agendas. Les invito pues a que continuemos en el curso.